Esta es una fragancia que a la salida no debe ser mal juzgada. Hay que dejarla tranquila para que deje trabajar, porque sí hace alusión a algunos otros elementos, como algunas de las pastillas que utilizamos en algún momento para la garganta, esa pastilla masticable de fresa. Puede ser alusión a los ambientadores para coches y demás. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. En esta ocasión vamos a tener la reseña de una fragancia que pudiera ser considerada la versión femenina al Odyssey Sky, o para algunos la versión más femenina. Aquí tenemos entonces el Odyssey Candy, este encantador perfume que fue lanzado por la casa Arma, ¿verdad?, en 2024. Es una propuesta para el mundo de la perfumería masculina y aquellas mujeres que son amantes de los perfumes dulces. Pero aquí veremos si realmente tan dulce como quiera aparentar, su duración, proyección, estela y posibles puntos negativos y positivos. Antes, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, active la campanita de notificaciones y desearte que este 2025 esté lleno de bendiciones para ti y los tuyos. Entonces nada, aquí tenemos el clásico diseño de la línea completa de la Odyssey. Su encantadora botella, creo que de todas esta es la más bonita, bastante coqueta, juvenil, así como todas. Entonces hace como alusión a lo que quiere demostrar o quiere hacer alusión a este perfume, pero realmente lo que importa está en su interior. Podemos ver su botella encantadora. Vamos a hacer una atomización para que la vean. Vean, encantadora. Entonces, ¿qué nos prepara este perfume? A la salida, un estallido frutal gracias a la frambuesa, la fresa y el durazno. La bergamota y el geranio aportan un toque fresco y un tanto especiado que trata de balancear ese dulzor inicial. Entonces, mientras avanza, la fragancia llega a su corazón, donde es más floral y dulce, que contiene jazmín, el caramelo y la maracuyá o la chinola o la fruta de la pasión, dependiendo cómo le digan en tu país. ¿Qué hace esta combinación? Bueno, añadir ese toque dulce, tropical y un tanto cremoso. Es como un postre dulce, pero sin ser demasiado abrumador. Y finalmente terminamos en el fondo de la fragancia, que es soportada principalmente por el almizcle, el pachulí y el ámbar, dando un toque profundo, cálido, terroso, que equilibra perfectamente esos toques afrutados y dulces que te acabo de mencionar. Encantador. Entonces, queda como acorde todo esto, que la fragancia sea inclinada principalmente a los toques frutales, dulces y con toque especiado y fresco, haciéndolo bastante versátil, que es preferiblemente utilizada o de día y de noche, puede ser distintamente, pero en las épocas más frescas, en momentos en los que vayas a estar relajado, vayas a demostrar ese dinamismo, esa alegría, preferiblemente, dicho de otro modo, en momentos casuales. También pudiera a grandes rasgos ser utilizado en momentos más formales, pero no tanto. Y no tanto en días muy calurosos o en épocas muy calurosas. Entonces, en cuanto a su duración, proyección, estela, todo gira en torno a lo moderado, haciendo que esta fragancia sea disfrutada de 5 a 8 horas en la piel y que esa estela y esa proyección moderada la haga ideal para ser usada más continuamente en espacios cerrados, lo que también le da ese plus. Y sí o sí te dará lo que necesitas para ser resaltada con esos toques dulces, pero que realmente puede que no sea tan dulce como algunas mujeres desearían, ya que esta fragancia es encantadora, pero tiene un toque un tanto atalcado que hace ver la transición que hace esta fragancia a la salida bastante juvenil, preferiblemente para personas de espíritu joven, por decirlo de algún modo, y más conservador con ese talco. Pero realmente el perfume no tiene como si un complemento talco, sino que la combinación de almizcle y notas dulces como la vainilla o en este caso el jazmín, que contiene ambas, lo hace un poquito más espolvoreado, más atalcado, y esto da a su vez una versión un poco más madura
o conservadora a la fragancia, por lo que realmente creo que en cuanto a versatilidad esto le añade un plus, ya que tiene esa transición entre fragancia moderna, más juvenil, pero a la vez un trasfondo un tanto más conservador. Y habiéndote dicho esto, vamos a hacer entonces alusión al público objetivo de este perfume, que es más ideal para mujeres jóvenes, de espíritu joven, porque sí, pueden haber mujeres jóvenes, pero más de estilo conservador. Este es el perfume que usarías para dar esa alusión, esa vibra de jugueteo, de dinamismo, bastante encantador, por eso hace alusión más a un público más joven. Pero como también te indiqué que en el secado la fragancia suele tornarse un poco más atalcada, también puede hacer que sea un poquito más versátil, añadiendo más edades a su público objetivo. De todos modos, siempre te he dicho que la versatilidad de una fragancia radica en la persona que lo vaya a utilizar y no hay una regla estricta, pero sí a través de los sentidos percibimos ciertas vibras de quien están cerca de nosotros, así que por eso te hago alusión al público objetivo de esta fragancia. También, para que tengas un mayor marco de referencia, te indicaré que si tú usaste el Britney Spears, el Fantasy, pudiera andar por ahí este perfume también. Otra fragancia es el Cloud de Ariana Grande o el Burberry Hair. También podríamos indicar que cae dentro de la misma categoría de esta fragancia, para que tengas ese dato extra, para que entiendas mejor este perfume. Entonces, en el inicio te dije que esto es una fragancia que pudiera ser considerada la versión del Mandarin Sky, pero para mujer. Y es porque creo que esa disminución que se le hizo a los toques cítricos y frescos que ya tiene el Odyssey Mandarin Sky, y añadiéndole más dulce y un trasfondo con la esencia espolvoreada o un poco atalcada, es lo que hace que esta fragancia sea más inclinada a lo femenino. Básicamente siguiendo la misma línea o la construcción del Odyssey Mandarin Sky, pero haciéndole estos cambios que te acabo de mencionar, para que tenga un marco de referencia. No te aconsejaría que tú como mujer utilices este perfume y tu caballero utilice el Mandarin Sky, ambos, vamos a decir, en una tarde calurosa. Sería, incluso hasta las abejas andarían detrás de ustedes. Por lo que creo que en combinación, dependiendo de la situación, sería bastante agradable, pero también pudiera ser fatal. No la recomiendo para nada en momentos demasiado calurosos, como ya te hice alusión en ese ejemplo. Entonces, ¿cuáles serían los puntos negativos, positivos, que pudiéramos hacer alusión a este perfume? Bueno, vamos a hablar de los puntos negativos, posibles puntos negativos. Dependiendo de tu experiencia de vida, sabrás de lo que te estoy hablando. Voy a hacer algo parecido a lo que ya hice en el video de el Kim Kardashian, donde hablé de las notas olfativas. Señores, hay que entender de que las notas olfativas no son específicamente para los perfumes, sino también hay otras industrias que la utilizan mucho, como la farmacéutica, la alimenticia, detergentes o ambientadores. Es decir, ya saben de dónde va. Y más aún si estamos hablando de notas como la frambuesa y la fresa, que creo que son de las más utilizadas a nivel mundial en todas las industrias, sea farmacéutica y demás. Esta es una fragancia que a la salida no debe ser mal juzgada. Hay que dejarla tranquila para que deje trabajar, porque sí hace alusión a algunos otros elementos, como algunas de las pastillas que utilizamos en algún momento para la garganta, esa pastilla masticable de fresa. Puede ser alusión a los ambientadores para coches y demás. Entonces, por eso te indico que este pudiera ser considerado un punto negativo, y es que esta sensación hace que de entrada, ya que las primeras impresiones es lo que cuenta, pudiéramos tener en mala estima este perfume. Pero que obviamente en su desarrollo ya comienza la fragancia a cambiar, y lo más que te puede durar esta sensación es 1 hora tal vez. Pero es un punto a considerar. Algunos puntos positivos de esto es que es encantador en cuanto a esa transición, ese complemento moderno, pero a la vez también un pequeño porcentaje de conservador, lo hace más
amplio en su gama de usos y versatilidad. Entonces ese toque dulzor encantador también se puede ver un poco manejado con el talco. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Me gustaría que dejaras en los comentarios si ya has utilizado esta fragancia, cuál ha sido tu experiencia. Si después de ver esta reseña completa decidirías comprarla o no. Quiero que me dejes cualquier información concerniente a este perfume aquí debajo. Aquí te dejo el Armaf Odyssey Candy.